En los pliegues más profundos de la historia, donde el mito se funde con la realidad tangible, existen objetos que desafían toda lógica racional y nos obligan a cuestionar la procedencia de nuestro conocimiento. Se habla de artefactos que no pertenecen a su tiempo, reliquias de una sofisticación técnica que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar bajo el lente de la física cuántica y la memoria mineral. Entre estos misterios, ninguno resuena con tanta fuerza como el de los 13 cráneos de cristal, cuya transparencia parece reflejar no solo nuestro rostro, sino el destino mismo de la humanidad. Estas piezas, talladas en cuarzo puro con una precisión que desafía el uso de herramientas primitivas, han sido custodiadas por siglos en templos olvidados y selvas impenetrables, esperando el momento en que la conciencia humana alcance la madurez necesaria para descifrar sus secretos. Hoy nos adentraremos en una odisea que cruza continentes, desde las ciudades perdidas de los mayas hasta las cumbres gélidas del Tíbet, buscando entender si estos objetos son legados de otros mundos o ecos de una civilización antediluviana que dominó la energía de la luz. Imaginemos un mundo donde el velo entre lo material y lo espiritual se desvanece ante el brillo de un cristal perfectamente tallado. Una realidad donde la piedra no es materia inerte, sino un testigo silencioso de la eternidad. Bienvenidos a La mirada del vigilante. Todo comenzó bajo el sol inclemente de 1924, cuando el explorador británico Frederick Albert Mitchell Hedges se adentró en las húmedas selvas de Centroamérica, impulsado por la visión romántica de hallar los restos de la mítica Atlántida entre la maleza que devoraba la historia. El escenario era dantesco. Para poder observar la majestuosidad de la ciudad de Lubantún, conocida como la ciudad de las piedras caídas, la expedición tuvo que quemar 33 hectáreas de bosque tropical que habían envuelto los edificios antiguos durante milenios. Cuando el humo finalmente se despejó, ante sus ojos aparecieron pirámides de piedra, murallas y un anfiteatro capaz de albergar a miles de espectadores. Pero el verdadero tesoro aguardaba oculto bajo un altar. Fue Ana, la hija del explorador, quien en su 17º cumpleaños descubrió un objeto que cambiaría la arqueología para siempre. Un cráneo de cuarzo transparente de una belleza sobrenatural. Con un peso de poco más de 5 kilogramos y unas dimensiones que emulaban a la perfección la estructura ósea humana, la pieza presentaba una mandíbula inferior que, aunque se encontró meses después, encajaba mediante bisagras pulidas que le permitían moverse al más mínimo contacto, como si la reliquia quisiera susurrar verdades olvidadas. Los habitantes locales aseguraron a Mitchell Hedges que el cráneo era anterior a su propia civilización y que poseía más de 3.600 años de antigüedad, una afirmación que chocaba frontalmente con la imposibilidad técnica de tallar algo así sin herramientas modernas. Al ser estudiado minuciosamente por investigadores como Frank Dorland, se descubrió que el cráneo poseía un sistema interno de lentes, prismas y canales que generaban efectos ópticos hipnóticos. Por ejemplo, las cuencas oculares brillaban intensamente si se colocaba una fuente de luz debajo, proyectando un resplandor que parecía dotar de vida a la piedra. Lo más inquietante es que incluso bajo el microscopio no se hallaron rastros de herramientas metálicas, lo que llevó a especular que la pieza fue moldeada mediante un proceso de esmerilado con arena que pudo haber durado hasta 300 años. Sin embargo, análisis realizados en laboratorios especializados de Hewlett-Packard sugirieron que el cráneo era de una sola pieza y que su origen era un misterio, pues no existen depósitos de ese tipo de cuarzo en Centroamérica, y su factura desafiaba incluso la tecnología de los años 60, lo que invitaba a pensar en una autoría no humana o extraterrestre. Esta conexión con lo sagrado se manifiesta en las leyendas que hablan de 13 cráneos originales que actúan como contenedores de una sabiduría vital para la supervivencia de la raza humana ante desastres inminentes. Según estos mitos, hay 12 planetas habitados en el universo, y cada cráneo guarda la información de uno de ellos, mientras que el 13º funciona como una unidad de respaldo que unifica todo el conocimiento cósmico.
Esta energía no es solo esta energía simbólica, se entronca con el concepto de mana en Oceanía, esa fuerza espiritual que fluye no solo en las personas, sino en objetos antiguos que, de ser accedidos correctamente, permiten la sanación, la adivinación e incluso el contacto con inteligencias de otras dimensiones. Como bien señaló Tesla, el cristal posee un principio de vida formativo y debe ser considerado un ser vivo, una idea que los antiguos druidas ya conocían al utilizar bolas de cristal para entrar en estados de trance y acceder a información de los dioses. La historia de estos objetos es, por tanto, una crónica de la búsqueda humana por conectar con lo infinito a través de la transparencia de la... La odisea de los cráneos de cristal no terminó en las selvas mayas, sino que se extendió por las cordilleras más altas del mundo, donde el aire es escaso y los secretos se guardan con la vida. En marzo de 1959, durante la invasión china a Lhasa, un grupo de monjes tibetanos emprendió una huida desesperada por las cumbres del Himalaya, arriesgando su integridad para proteger un cráneo de cuarzo de 10 kilogramos llamado Amar. Este artefacto, de un tono ligeramente ahumado, es considerado por los lamas como una herramienta para acceder a los registros acásicos, permitiendo realizar curaciones y vislumbrar el futuro. El hecho de que arriesgaran la tortura y la muerte para esconder este objeto revela un componente energético peligroso. La estructura del cráneo actúa como una antena que amplifica la conciencia de un mediador, pudiendo enfocarla tanto para la creación como para la destrucción. Esta dualidad no pasó desapercibida para las potencias oscuras del siglo XX. Se sabe que los nazis, liderados por Heinrich Himmler y su obsesión por lo oculto, enviaron expediciones por todo el globo para capturar estas reliquias, creyendo que su poder les otorgaría la victoria definitiva en la guerra. De hecho, en 2011 se halló un cráneo de cristal que presuntamente perteneció al propio Himmler en Baviera, lo que refuerza la teoría de que el Tercer Reich intentaba canalizar estas fuerzas ancestrales para doblegar la voluntad de las naciones. Pero la forma del cráneo no es un mero capricho estético. En tradiciones como el budismo, representa la trascendencia de la muerte e impermanencia, funcionando como un puente entre la luz de la vida y la oscuridad del más allá. Algunas fuentes sugieren que este conocimiento tecnológico y espiritual proviene de la desaparecida Atlántida, una civilización avanzada que, según las visiones de Edgar Cayce, utilizaba cristales gigantes para condensar la luz y alimentar vehículos que surcaban el aire, el agua y el espacio exterior. Se dice que antes del gran cataclismo que hundió su continente hace 12.000 años, los sacerdotes atlantes depositaron su sabiduría en estos cráneos para que no se perdiera en el olvido, distribuyéndolos entre las 12 tribus de su nación. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy encuentra un eco en la ingeniería moderna. En 2012, la empresa Hitachi desarrolló chips de cristal de cuarzo capaces de almacenar datos durante millones de años, validando la idea de que estos cráneos son, en esencia, computadoras antiguas de alta capacidad. Un ejemplo fascinante es el cráneo Einstein, una pieza de 15 kilogramos que se cree funciona como una computadora maestra, registrando cada suceso del planeta en una suerte de transmisión en vivo que ha durado eones. Fotografías de su aura han revelado colores azules de sabiduría y una energía protectora de tipo guerrero, lo que indica que estos objetos poseen una forma de conciencia propia que registra la historia humana. La profecía final nos advierte que los 13 cráneos deberán ser reunidos cuando la humanidad alcance la madurez moral y espiritual necesaria para no abusar de su gran poder. Solo entonces, al formar una red global, compartirán su sabiduría colectiva y nos guiarán hacia una nueva época de supervivencia y evolución. Al contemplar estos rostros de cristal, nos enfrentamos a la sacralidad de nuestra propia forma y a la posibilidad de que nuestros orígenes estén ligados a las estrellas. La verdadera lección de los cráneos no es técnica, sino espiritual.
nos revelan que todos estamos conectados por una red invisible de energía y que nuestro destino depende de la armonía con la que manejemos el conocimiento que nos ha sido legado. Al final, el cristal no es más que un espejo de nuestra propia alma, esperando que aprendamos a ver más allá de la materia para encontrar la luz que habita en nosotros mismos. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.